Bueno, estamos aquí reunidos en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, presidido por Roberto Hernández Montoya, quien es anfitrión de este intercambio, para anunciar una actividad muy grata, sumamente noticiosa, porque después de la hostilidad, la noticia es la paz, es la hermandad. Se trata del reencuentro de Venezuela y Colombia en la poesía, un encuentro binacional de poetas venezolanos, venezolanas, colombianos y colombianas que se estará dando cita este fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de septiembre, en las ciudades de Cúcuta, en Colombia, y San Cristóbal, en Venezuela. Vamos a tener la participación el día 17 en Cúcuta de los siguientes poetas colombianos: Yorlady Ruiz, Fernando Rendón, Rómulo Bustos Aguirre, Mary Yolanda Sánchez, Miguel Ángel López Hernández, Vito Apuchana del pueblo Guayú, Saúl Gómez Mantilla, Angélica Hoyos Guzmán, Mónica Lucía Suárez, Gabriel Jaime Franco y Eugenia Sánchez Nieto. En ese mismo encuentro en la ciudad de Cúcuta, sábado 17 de septiembre, estarán por Venezuela Joel Linares, aquí presente, Alejandro Vivas, William Osuna, Homero Vivas, Leonardo Ruiz y Bielsi Arias Peraza, aquí presente. Participarán asimismo en San Cristóbal la siguiente combinación de poetas colombianos y venezolanos: Vito Apuchana de Colombia, William Osuna de Venezuela, Yorlady Ruiz de Venezuela, Luis Alberto Crespo de Venezuela, Rómulo Bustos de Colombia, Leonardo Ruiz de Venezuela, Angélica Hoyos de Colombia y Bielsi Arias de Venezuela. Debemos decir que nos acompaña el poeta Luis Alberto Crespo, quien es el presidente de la Fundación Biblioteca Ayacucho, y a quien queremos pedirle palabras sobre este acontecimiento, que además permitirá el encuentro no solo de los poetas, que van mucho más rápido en su sensibilidad que los seres humanos comunes y corrientes, sino también de las autoridades del área de la cultura, tanto de Colombia como de Venezuela. Allí estaremos junto a nuestro vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, y la ministra de Cultura de Colombia, Patricia Ariza. Estaremos entonces acompañando en esa reunión, digamos, de nivel ministerial, para marcar el reinicio de una estrecha relación cultural entre nuestros gobiernos. No podemos decir que los pueblos la han suspendido o la hayan visto suprimida. No pudo la hostilidad sembrada contra los pueblos de Venezuela y de Colombia apagar ese intercambio, esa relación, ese diálogo. Sí lo afectó, pero nunca lo pudo apagar. La unidad de nuestros pueblos hermanos, hijos del mismo Padre y destinados a un futuro común, pues es a prueba de oligarquías, a prueba de conspiraciones. Así que la hermandad colombo-venezolana salió indemne de estas últimas pruebas que tuvo que atravesar en los últimos años, y ahora nos aprestamos a dejar sentado ese reinicio de relaciones que ya se dio en el nivel diplomático y que tiene un campo fértil por delante en la cooperación institucional entre las autoridades de la cultura en Colombia y las autoridades de la cultura en Venezuela. Llevamos un amplio temario para conversar con nuestra homóloga colombiana, y estoy seguro de que vendrán muy buenas noticias para ese intercambio cultural entre nuestros dos países hermanos. Quiero pedir a Luis Alberto Crespo que nos dé su impresión sobre esta actividad que reúne a poetas de Colombia y Venezuela este fin de semana. Gracias. Realmente yo saludo esta iniciativa de una gran trascendencia.
Lo ha dicho muy bien el ministro, ¿no? Lo que significa ese acercamiento a través de la poesía de dos pueblos históricamente destinados fatalmente a armonizarse, a ser una sola tierra. Yo creo que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, han dado realmente un aporte esencial en esto de cómo las fronteras culturales no tienen el límite que corte, que reduzca esos espacios humanos. Los grandes pueblos indígenas no entienden los límites políticos que inventan los seres humanos, los gobernadores. Es la lengua, es el pasado, es la tradición, lo que los hace únicos, los hace una sola población. En la poesía eso va muy cercano a lo que significa ese aporte de los pueblos indígenas. Que Colombia y Venezuela inicien en la cultura, en la poesía, este acercamiento que en otros niveles ha sido ya una realidad tangible, como es la economía, como es el poder político mismo, hermanados. En la poesía, en el lenguaje, sin duda alguna, este aporte es esencial porque se trata del espíritu, se trata del corazón humano, se trata del alma del mundo. Nada mejor entonces que buscar una palabra única como es la poesía, y porque la poesía la inventó el hombre para fundar, la armonía y el encuentro del hombre consigo mismo frente a lo demás, a lo tangencial. Por lo tanto, si lo tangencial es la vida política, la vida del poder económico, del poder social, o mejor dicho, de las divisiones sociales que crea toda la sociedad, la poesía borra todo eso, porque constituye un solo pueblo, la casa del ser, decía Heidegger. Es exactamente la poesía. Así que este es un momento histórico realmente, y que se haya escogido a Cúcuta justamente como esa parte, ese pueblo colombiano que se va a acercar más que nunca, porque siempre se acercó. No olvidemos lo que significó Cúcuta para la historia de Bolívar y para la fundación de lo que el gran sueño bolivariano. Entonces, claro, eso produce un entusiasmo muy grande, un entusiasmo específicamente sin límites para los poetas que estamos en realmente crear esta armonía absoluta de los pueblos con la palabra, con el lenguaje, con eso que se llama la fundación de lo continuo frente a lo que es absolutamente pendular como es el destino del ser humano. La poesía no entiende de resquebrajamiento alguno porque se trata de convertir la inmensidad en un instante, el de crear a través de lo beligerante la armonía, el de encontrarse con una tierra donde no es posible que exista el muro, que exista solamente lo continuo, lo que no tiene límites. Y es aquí donde yo creo que se puede crear la esencia de este encuentro. Hermoso momento, yo aplaudo enormemente al gobierno venezolano en sus personas, en las personas de Freddy Yáñez, el ministro de Información, y de, por supuesto, Ernesto Villegas, el ministro de la Cultura, de crear esta gran armonía, de producir este encuentro que va a tener lugar pues, este sábado y domingo, y que va a tener, por supuesto, una trascendencia sin duda, esencial y sobre todo histórica. Así que me emociona mucho poder participar, y lo he hecho con todo mi corazón y lo haré con toda mi alma, porque creo que estamos fundando una nueva patria, que la patria de la poesía no entiende de muros, ni entiende de divergencias, entiende de la armonía misma del hombre frente a esa difícil manera de estar en esta tierra, que no sea a través de la poesía. Muchas gracias. Gracias, poeta. Escuchándote pensaba que una conclusión de estos últimos años y que puede quedar en evidencia con este encuentro de este fin de semana es que la desintegración fracasó. Ahora vamos con nuevos bríos por la integración, por la unión de nuestros pueblos, que en el campo de la cultura tiene
posibilidades infinitas, porque además no nace de la nada, no nace de cero, nace de ese pasado común que entrelazó la sangre de nuestros abuelos y abuelas y que estoy seguro que entrelaza las de las generaciones del hoy y las generaciones del futuro, porque Colombia y Venezuela, como tú bien dices, están destinadas a caminar juntas, somos hermanos siameses. Importante la participación de la mujer en esta cita de la poesía entre Colombia y Venezuela, y por eso queremos darle la palabra a Bielsi Arias, una poeta venezolana que estará este fin de semana participando de este encuentro binacional. Bielsi. Gracias. Bueno, Colombia y Venezuela tienen una historia común y la poesía siempre teje puentes de hermandad, de encuentro con el otro, ¿no? Y a propósito de este encuentro binacional, quisiera compartir un poema que se llama Memoria. No basta con nombrarlos a todos, repetir sus nombres en otros nombres, seguirlos llamando por su nombre. Son los objetos los que nos buscan tratando de alcanzarnos. La memoria arrastra una corriente. Bien. Mire, ¿cómo te sientes tú ante esta cita que tenemos como poeta, como mujer venezolana? Bueno, me parece una oportunidad, bueno, en primer lugar me parece una actividad muy bella porque es una actividad de integración a través de la poesía, como bien decía el poeta Crespo, ¿no? Nosotros compartimos con Colombia no solo 2.000 kilómetros de territorio, sino también compartimos lazos afectivos, lazos económicos y culturales. Y la palabra precisamente es lo que nos va a permitir reanudar esas relaciones que tienen 7 años cerradas, ¿no? Y bueno, esa es nuestra contribución como poetas y como mujeres venezolanas a propiciar ese encuentro de los comunes, porque finalmente somos dos pueblos que siempre hemos estado hermanados y que tenemos esos lazos afectivos y que es una tremenda oportunidad para eso, pues para reanudar esa memoria común que tienen Colombia y Venezuela. Bueno, y podríamos decir que de la batalla de los puentes, registrada por Carlos Apurba y otros comunicadores, pasamos a la batalla de la poesía. O batalla y poesía es contradictorio. ¿Ah? No debería ser una batalla. ¿Cómo lo llamarías tú, poeta Luis Alberto? Es un encuentro, ¿no? Más que todo un encuentro, es el encuentro con nuestra identidad más antigua, que es la hermandad a través de la palabra, de la poesía. Es bello lo que dice, sobre todo que es importante insistir en que nuestros pueblos originarios nos enseñaron a ser un solo pueblo, porque tenemos un solo idioma, y en la poesía sentimos la sola motivación, que es convertir el instante en una eternidad. Bueno, y que el bicentenario de mi delirio sobre el Chimborazo nos encuentre unidos, no separados, ¿verdad? Pieza colosal de nuestro libertador Simón Bolívar. Bueno, dice Roberto Hernández Montoya, ¿qué le parece esta iniciativa? Bueno, la interrupción que intentaron y no lograron la oligarquía, las oligarquías, porque es la oligarquía de allá y la de aquí, que yo no sé cuál de las dos es peor. Bueno, se fracasó pues. Y este encuentro de poetas, este entrelazamiento de palabras, como dice Luis Alberto, en el que las palabras, en donde ya no se sabe cuál es la parte caliente del agua tibia, en donde se mezclan como esos ríos que confluyen en una sola desembocadura, ¿verdad? Que van mezclando las aguas. Nosotros vamos a hacer algo parecido con las palabras, ¿no? Es decir, la palabra poética colombiana, que es muy poderosa, es un país de poetas, igual que Venezuela también es un país de poetas. Somos pueblos de una gran riqueza cultural, asombrosa para la humanidad,
la humanidad tiene aquí en este territorio, que para mí es el mismo, una fuente nutricia de productos culturales de primer orden, ¿no? En todas las áreas en donde se hace arte y también en todas las áreas en donde se hace deporte también. Entonces, nosotros cada vez que, y así lo he sentido yo, que cada vez que un colombiano triunfa en el mundo, yo siento que es un triunfo nuestro, ¿no? Y nosotros, cuando triunfa un venezolano, cuando triunfa Yulimar Rojas, por ejemplo, que para mí es una heroína máxima, triunfa también Colombia, ¿no? Porque es lo mismo, pues, es el país del mundo que más se parece a Venezuela, Colombia. De modo, pues, que nosotros, para mí, García Márquez es un venezolano más que vivió aquí, se mezcló con nosotros, ¿cómo? Feliz e indocumentado, como él mismo dice. Escribió unas crónicas periodísticas que están por ahí recogidas en un libro que se llama así precisamente, cuando era feliz e indocumentado, que yo recomiendo que lo busquen por ahí y que lo reediten por ahí, por cierto. Porque vale la pena. Ahora, en estos días, es crucial ese libro, ¿no? Entonces, la versión que da García Márquez, con esto termino rápido, hay un cuento que le echa de cómo fue la caída de Pérez Jiménez, de cómo cuando empezaron los bombardeos, los europeos que estaban aquí en Caracas corrían hacia el sótano y los venezolanos corrían hacia la azotea, porque como los venezolanos nunca habíamos visto un bombardeo, nosotros corríamos a verlo, a ver esa novedad. Para un europeo un bombardeo era una cosa pavorosa como es, ¿no? Entonces ellos ya habían vivido bombardeos cuando la Segunda Guerra y en otras guerras, ¿no? Entonces él echa un cuento genial en un artículo que salió publicado en la Casa de las Américas, creo que en el número 100, que dice, no se me ocurre ningún título. Y él echa el cuento allí de cómo fue esa caída de Pérez Jiménez, porque eso lo agarró a él aquí. La caída de Pérez Jiménez fue, yo lo viví. Bueno, yo era un muchachito, ¿no? Pero yo me acuerdo, ustedes no habían nacido, bueno, Luis Alberto sí. Luis Alberto estaba muchacho. Yo me acuerdo cuando mi mamá me levantó a las 3 de la mañana y yo salí a ver la calle y aquello era una fiesta que había, ¿no? Con la bandera nacional y todo, y tocando corneta y la gente cantando el himno nacional. Era una cosa realmente emocionante, ¿no? Entonces, eso que fue un gran momento de realismo mágico, García Márquez lo refiere con su prosa maravillosa y nos recrea aquel acontecimiento que yo cuando lo leí en García Márquez lo reviví de una manera realmente espeluznante, ¿no? Realmente escalofriante, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, estoy muy contento con esto, porque me parece excelente además, inmejorable, que la reanudación de relaciones diplomáticas, económicas, políticas, comience con la poesía. No veo otro espacio mejor que la poesía, ¿verdad? Para ese encuentro, es decir, vamos a caernos a poemas. En vez de piedra vamos a caernos a poemas. Eso es una maravilla, ¿no? Así como aquellas batallas, en una cosa que había aquí en el siglo XIX en Venezuela, que eran las batallas de flores. Entonces, hoy en día tenemos batallas de poemas. Los poetas se van a caer a poemas, unos y otros, y seguramente los poemas que caigan de allá para acá se van a volver venezolanos, y los poemas que de aquí caigan allá se van a volver colombianos. O sea, lo mismo. Muchas gracias. Bueno, si tomamos la palabra a los compañeros, no digamos que hay batallas, ¿no?
Pasamos de la batalla de los puentes a la paz de la poesía. ¿Sí? Al encuentro. Al encuentro. Así es. Entonces, el lema es: la paz nos une. Y vean ustedes cómo este hermoso símbolo recoge en una mariposa nuestras hermosas banderas tricolor. Hijas de un mismo padre, herederas de un mismo destino, Colombia y Venezuela. Bueno, muchas gracias, compatriotas. Si hay alguna interrogante, colega periodista, usted nos indica, y si no, damos por terminada esta actividad. Ya va, ya va. ¿Cómo creen ustedes, consideran que desde la cultura se fortalecen estos lazos de cooperación y hermandad que, bueno, se pueden considerar incluso históricos, ¿no? Porque de tantos años ya vuelven nuevamente, ya regresan y lo hacen por medio de la cultura, que es como una antesala, ¿no? A ese encuentro oficial que van a tener ambos presidentes. Le responde el poeta Luis Alberto Crespo. Para hablar de poesía, nada mejor que un poeta. Me gusta mucho lo que tú has dicho, ¿ah? Pero advierto lo siguiente: cuando esto no es ahora, este encuentro binacional no es de ahora. Hoy tiene una importancia, una pertinencia actual, de actualidad, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo ha habido los encuentros internacionales de poesía de Medellín y de Caracas. El Festival Mundial Internacional de Poesía aquí en Venezuela y el Festival Internacional de Poesía de Medellín, y nos hemos unido no solamente Venezuela y Colombia, sino Perú. O sea, hemos realizado el famoso e inmarcesible sueño bolivariano de integración latinoamericana a través de la poesía. Desde hace muchos años, creo, a mí me tocó coordinar unos cuantos encuentros de los festivales mundiales de poesía, y allá en Medellín, con el poeta Rendón, tan querido por nosotros, ha hecho lo mismo desde Medellín. Entonces, todos esos límites políticos, esos límites que no vemos nunca como es que son, porque los mismos árboles, los mismos pájaros, los mismos ríos, los mismos rocíos, el mismo relámpago, la noche y el día, los mediodías son iguales. Somos lo mismo. Y entonces nos une esa, una vez más lo digo, esa fundación a través del lenguaje poético de una tierra común. Y es lo que estamos nosotros empeñados, los poetas sobre todo, en lograr y convertir en realidad, y va a ser posible este sábado y este domingo. O sea que siempre hubo ese encuentro, siempre la poesía estuvo uniéndonos a nosotros, mientras la política, las situaciones beligerantes que nos vamos nosotros a detallar aquí, hacían lo contrario. Nosotros buscábamos siempre el encuentro, no sabíamos de límites, no había más límite que el del encantamiento, la emoción, la fundación de esa ilusión inmensa o esa utopía que se llama la poesía. ¿Usted quiere agregar algo, poeta? Bueno, como decía el poeta Luis Alberto Crespo, ya hay algunas experiencias que se han hecho desde hace algunos años, ¿verdad? Que es el Festival Mundial de Poesía de Medellín, el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, donde de manera permanente, creo que tiene ya 15 años haciéndose, ¿no? Han venido muchos poetas del mundo, y entre esos, bueno, muchos poetas colombianos. Y creo que es importante el tema de democratizar el acceso a la cultura, o sea, promover una agenda común que permita la democratización del acceso a la cultura, ¿no? Y los festivales, las ferias del libro, es una de esas estrategias que permiten entonces que todos por igual puedan tener acceso al libro, a la cultura en general, ¿no? Entonces, bueno, ya hay experiencias que permiten ese encuentro, y en este caso, bueno, lo que hay es que profundizar esa agenda común de los dos pueblos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, compatriotas. Tú, por favor, adelante, disculpa. Quería preguntar que en materia de cooperación binacional, ¿qué resultados se esperan obtener de este encuentro, ya que se van a reunir los dos ministros de Cultura de Venezuela y Colombia?
y si se tiene pensado hacer otros encuentros de este tipo con otras disciplinas artísticas. Sí, nosotros vamos a invitar a nuestra homóloga ministra de Cultura de Colombia, Patricia Ariza, a visitar Venezuela y a que podamos pasar revista en forma extensiva a toda la agenda de cooperación que históricamente se ha tenido y que lamentablemente se vio afectada por la hostilidad política de las oligarquías y todo el potencial inmenso que tenemos por delante de creación conjunta. Nosotros hemos invitado en el reciente Festival Internacional de Teatro Progresista, Venezuela 2022, a Colombia como país invitado especial y hemos conversado con los compañeros del Teatro La Candelaria, o agrupación de la que forma parte la también poeta Patricia Ariza, actriz, poeta, dramaturga, para que realicen en Venezuela una gira de intercambio con creadores venezolanos. Así que, bueno, eso por mencionarte apenas un ejemplo de las cosas que tenemos por delante, pero la cultura será vehículo para la visibilidad de nuestra hermandad, para hacer realidad esa hermandad proclamada y practicada. Este fin de semana, entonces, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán alrededor de la poesía para tomar las palabras prestadas de nuestro gran Ali I. Venezuela y Colombia, Colombia y Venezuela, la paz nos une.